Hola, ¿cómo están? Soy el capellán Héctor Carlos Díaz y esto se llama Contacto, una manera de acercarte. Venimos desarrollando en programas anteriores la idea de que tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Y la disciplina, para Yokoi Kenji, que es el autor de esta frase y el autor de toda esta ponencia, tiene tres patas: la organización, la limpieza y la puntualidad. Vimos organización, donde desarrollamos un poco el tema, después vimos el tema de limpieza y ahora quiero tocar el tema puntualidad. Cuando uno piensa en puntualidad, realmente empieza pensando en el horario de llegada o de inicio de una actividad, lo cual es 50% real, ¿no? Se hizo un estudio muy interesante y se juntó a mucha gente para preguntarle si, suponiendo que el horario de entrada a trabajar es las 7 de la mañana, ¿cuál sería el horario lógico o bien pensado para llegar al lugar de trabajo? Entonces mucha gente dijo 6:30, mucha gente dijo 6:40, 6:45 y otros dijeron no, a las 7, porque a las 7 empezamos a trabajar, desde esa hora me pagan el sueldo, yo desde esa hora trabajo, y así. Y se hizo una muy buena estadística y resultó que muchos, con un porcentaje muy alto, las personas piensan que al llegar a las 7 empiezan a trabajar a las 7 o a cualquier hora. Cuando uno llega justo al horario, lo que hace es, nadie llega a las 7 y empieza a trabajar. En algunos países llenamos el termo, empezamos a tomar un café, saludamos, y cuando queremos acordar vamos sumando minutos que son improductivos. En esa estadística quedó que la gente, casi todos mayores, porque se fue tomando las edades, y la gente de un promedio de edad de 35 para arriba, dijo que el horario real y mejor para llegar a un trabajo era a las 6:50, si el horario de trabajo empieza a las 7. O sea, en cualquier horario, 10 minutos antes. Porque esos 10 minutos antes permitía hacer toda esa preparación del día para arrancar efectivamente a las 7 de la mañana o el horario que fuese. Entonces, fíjese qué interesante. Cuando uno habla de puntualidad, la mente automáticamente, por nuestra cultura, nuestra forma de pensar, cómo nos han preparado, uno piensa en el inicio. Pero hay otras puntualidades que a veces hacemos mal. ¿Por qué molesta una persona que es impuntual? Primero, porque demuestra una desorganización personal que es evidente. No se organizó lo suficiente para salir de su casa con el tiempo suficiente para llegar a su trabajo, usando puntualidad como horario de llegada al trabajo, para llegar a su trabajo a tiempo y empezar a trabajar como corresponde. No fue capaz de hacer eso. Y molesta que, a pesar de tener la responsabilidad del trabajo, no haya tenido la responsabilidad de organizar sus cosas para poder llegar a trabajar a horario. Primer problema, molesta su desorganización. Pero también, como segundo problema, demuestra que de alguna manera, y esta palabra la quiero decir como para que suene de esa manera como suena, está robando minutos ajenos. Usted sabe que en algunas culturas estaba contemplado una cantidad de años que la persona tenía que trabajar, y durante esos años la persona le pertenecía a la persona que le daba el trabajo. Los esclavos judíos, por ejemplo, era así. Entregaban a veces sus hijos para pagar deuda y el hombre se despedía de sus hijos durante tantos años hasta que la deuda quedaba pagada. Había un ciertos años, al séptimo año, se hacía una especie de replanteo de la deuda y el hijo podía volver a su casa. Pero durante esos 7 años, su vida dependía, el otro, el deudor, era dueño de ese niño, de ese esclavo, en el caso de que fuera un esclavo. Entonces, fíjese, está el concepto metido en la cultura que las horas de trabajo, sean 10, sean 12, no me pertenecen. Quiere decir que si yo sigo pensando en puntualidad como el horario de llegada al trabajo, si yo llego después del horario en el que tengo que empezar a trabajar, se supone, por toda esta explicación, que yo estoy robándole minutos a mi horario de trabajo y ese horario de trabajo no me pertenece. Y aquí estamos con un problema doble. Demuestro que no me estoy organizando bien
para poder venir a trabajar a tiempo y encima soy casi deshonesto, aún inconscientemente, porque estoy robando horario que no es mío. Desde el momento en que me contratan, yo sé mi horario laboral. Yo me inserto en ese horario que no me pertenece y durante ese tiempo yo le pertenezco a la compañía en la que estoy trabajando. Tengo que trabajar con la responsabilidad de esa compañía. Tengo que cumplir con las obligaciones que ese lugar me da. Por eso es mi trabajo. Y fíjese que hay muchas personas que no lo consideran así. Ellos justifican su impuntualidad, siguiendo con el tema de la llegada, diciendo, bueno, pero pasó esto y pasó lo otro. Por eso uno, cuando no puede organizarse bien, lo que hace al llegar tarde es mostrar su propia desorganización. Pero también tiene que ver con el tiempo que se toma uno en el desarrollo de sus tareas. Si yo sé que una tarea se hace en tanto tiempo y yo estiro esa como para hacer eso y nada más, yo también estoy robando de mi tiempo, porque el tiempo es puntual, mi trabajo es puntual, ya está estudiado en muchos de los casos que yo puedo hacer esto entre este horario y este horario. Y lo charlábamos esto en un taller mecánico y le doy el ejemplo para que usted lo entienda como yo lo quiero explicar. Todos saben, por ejemplo, que cada tantos kilómetros hay que hacer el mantenimiento del vehículo. Eso incluye cambio de aceite, filtros y un par de revisión de cosas que normalmente, si todo está bien, no se demorarían más entre 45 y 60 minutos en hacerlo. Si un negocio, un taller, está tan organizado que puede entregar turnos a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 10, para hacer esos mantenimientos, quiere decir que en sus 10 horas de trabajo podría hacer 10 mantenimientos, si todo fuese bien. Ahora, ¿qué pasa? Si el empleado que hace los mantenimientos no está a las 7 para hacer su trabajo, para cumplir con el cliente, con el primer turno, ya atrasó todo el proceso. Y es muy posible que a medida que se vayan atrasando las cosas y cualquier inconveniente, termine robando la planificación, termine arruinando la estructura. ¿Por qué razón? Porque se sabe que se tarda una hora, pero se tardó más por hacerlo más lento, por hacerlo irresponsablemente, por tratar de ganar unos minutos y no tener que trabajar tanto, y al final del día, ese taller que podría haber hecho 10 mantenimientos, termina siendo 6 o 7, perdiendo la oportunidad de ganar más dinero si hubiese sido puntual dentro del horario de trabajo para hacer lo que teníamos que hacer. Así que fíjese qué interesante. No solamente es que tenemos el concepto de puntualidad como de llegar temprano, que es el concepto más universal, sino que hay puntuales cosas que hacemos mal durante nuestro tiempo. Si usted es desorganizado en su casa, pasa exactamente lo mismo. La persona organizada empieza y termina algo para hacer. Entonces, ¿qué pasa? Deja esto. Supóngase una ama de casa, empieza por la cocina, termine la cocina, porque eso es un trabajo puntual. Usted dijo, tardé una hora, pero dejé la cocina hermosa, está hermosa. Después sigo con los dormitorios, después sigo con los otros. Si usted empieza un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá, esa suma desorganizada de horarios termina dándole que usted se cansó de más, hizo un esfuerzo de más y no terminó ninguna de las cosas. Y ese es el problema de la puntualidad en el hogar, haciendo los trabajos sencillos de la casa, que ojo, yo considero que son un trabajo. Entonces, fíjese qué interesante. Tarde o temprano, dice Yokoi Kenji, la disciplina vencerá a la inteligencia. Y la disciplina tiene la organización, la limpieza y la puntualidad como sus patas para apoyarse. Es cierto, una persona organizada, una persona con una limpieza pulcra en su forma de vestir, en su forma de ser y en cómo está su corazón y su vida, y una persona que respeta el horario del otro, respeta y valora el tiempo y el esfuerzo que hace en su trabajo, sin ninguna duda es una persona disciplinada. Y sabe que, como es disciplinada, en muchos de los casos hasta puede ser más inteligente. Qué interesante postura, ¿verdad? Nosotros deberíamos empezar a pensar cuán organizado soy, cuánto hay de limpieza, no solamente en mi aspecto personal, sino en las cosas que tengo en la vida, de mis recuerdos, de mi corazón, y cuánto tiempo desperdicio, el mío y el ajeno, para pensar. Recuerde, la disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia. Hasta aquí llegamos con este tema.
Gracias por compartir conmigo. Soy el capellán Héctor Carlos Díaz. Esto se llama Contacto. Nos vemos la próxima. No se lo pierdan.